Y pues yo, mi querida familia del Charro, el día de hoy nos acompaña la diputada federal Julieta Ramírez. Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a tu espacio, el Charro Político. Increíble trabajo que has venido realizando en la Cámara de Diputados, defendiendo la Cuarta Transformación, los proyectos que no dejan pasar la oposición, pero también cómo olvidar, ¿no? Cómo defendiste al pueblo de México de las humillaciones por parte de Lorenzo Córdoba, cuando en aquel entonces todavía estaba al frente del INE. Pero amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. Amiga, feliz de estar aquí contigo. Mira, que desde hace muchos años yo te admiro, aunque no nos habíamos conocido, y ahora es un gustazo poder coincidir en tu propio espacio. Un abrazote y encantada de coincidir con tantas mujeres jóvenes como tú. No, hombre, pues el placer es para mí, para todo el público del Charro Político. También mencionar que, bueno, eres parte de esta bancada joven, nueva, fresca de Morena. Y platícanos, ¿qué está pasando, Julieta, en la Cámara de Diputados? Vemos que, bueno, hay mucha, pues, intención por parte de la bancada de Morena, aliados en, bueno, que salgan estos proyectos del presidente, pero el mensaje fue claro: nos vamos a esperar a 2024, con esta gente de los de enfrente nomás no se puede, ni siquiera se dignan a leer, ¿no? Ahí tenemos a Margarita que, bueno, defiende lo que no conoce. Claro. ¿Cómo ves tú ahorita el ambiente? ¿Qué está pasando ahorita con la bancada de Morena? Mira, la bancada de Morena y sus aliados estamos muy bien, tenemos claro cuáles son los proyectos más importantes para el país. Tan es así que en esta segunda legislatura de la 4T, es decir, esta que empezó en el 2021, pues se han presentado grandes reformas muy importantes, la reforma eléctrica, la reforma electoral. Pero ¿qué hemos encontrado de parte de la oposición? Pues una permanente resistencia, y no conocen otra palabra que no sea no. Y tú recordarás que hasta se pusieron en moratoria constitucional y dijeron, nada de nada lo vamos a votar. Y fue cuando todos nos fuimos en la avalancha a criticarles que cómo era posible que no quisieran votar nada, pues entonces, ¿para qué les pagan? Entonces, de manera permanente ha habido un atrincheramiento de la derecha, simplemente en una narrativa de mentiras y de oposición a todo en absoluto. Y aquí me gusta recalcar y diferenciar, porque cuando nosotros éramos oposición, pues nos oponíamos, por ejemplo, a la privatización de Pemex, a la privatización de CFE, a la reforma educativa, y no nos oponíamos nada más diciendo que no. En realidad, tomábamos la tribuna, en los días que tomábamos la tribuna, pues era un sentimiento sentido, había marchas, había enojo, había tristeza. Lo que hemos visto por parte de la oposición, pues por ejemplo, la pijamada que hicieron en el Senado el otro día, una cosa totalmente burda, absurda, de risa y de vergüenza también. Y no hemos visto que tengan claro un proyecto de nación, un proyecto alternativo. Solo se dedican a la mentira, a la difamación y pues a decir que no a todo. Y esto es un triste, porque creo que México no merece ese nivel de oposición. Al contrario, México merece que la población, que los ciudadanos tengan diferentes alternativas, puedan pensar, decidir qué es lo que consideran que le conviene al país. Pero nos la hemos pasado en una guerra de mentiras y verdades, y esto realmente no le funciona absolutamente a nadie. Y como tú decías, estamos enfocando nuestras baterías rumbo al 2024. No porque estemos encampañados, sino que al menos en la Cámara de Diputados ha sido muy difícil pensar en hacer reformas constitucionales para todos los temas que faltan, porque la oposición dice que no. Y como tú sabes, para hacer una reforma constitucional, pues se necesita mayoría calificada, es decir, 334 votos de los 500 diputados. Y por lo tanto, estamos enfocando nuestras baterías para informarle a la gente que es bien importante que en el 24 lleguemos muy fortalecidos al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores, para que podamos continuar las reformas que le faltan todavía al país, como por ejemplo la reforma al Poder Judicial, amiga. Oye, Julieta, y en este sentido, ¿no se podría hacer algo desde la Cámara de Diputados, que ustedes se organizaran
para ver la forma de no permitir, por ejemplo, hablas de un tema interesantísimo, la moratoria que sacaron estos señores, que básicamente es lavarse las manos, decirle no a todo, no trabajar. Bueno, pues si no legislan como tú mencionabas, pues entonces pues que no cobren. No habría algo que se pudiera hacer, ¿no? Como por lo menos obligarlos a ir, porque pues van cuando les conviene hacer su show, cuando van secretarios para intentar humillar la investidura de los secretarios de Estado. O sea, para eso sí van, pero cuando son cosas importantes faltan. Y digo, uno como que mexicano de a pie, pues si yo no vengo a chambear, pues no me pagan, ¿no? A menos de que, se presente alguna situación. ¿No se podría hacer algo desde el Congreso? Algo tiene que poder hacerse. Lamentablemente, con la pandemia que sucedió, pues mucho de nuestro sistema de funcionamiento dentro de la Cámara de Diputados se trasladó al método en línea y a distancia. Y creo yo, y ya han sido muchas diputadas y diputados los que hemos demandado dentro de la Cámara que regrese toda la normalidad, porque algunas facilidades de los sistemas en línea pues permite que aquellos que no quieren pues se hagan los occisos y finalmente no demos con ellos. Creo que esto ya tiene que retomar a la normalidad para que se vea más claramente que si no estás presente en el pleno, pues es porque no te interesa, no porque tengas COVID. Entonces, es importante regresar a la normalidad y ser un poco más estrictos en todo este sistema de votos, de asistencias, para que no pueda haber diputadas y diputados que simplemente no participen en las sesiones y que la gente no conozca siquiera su paradero. Esto es fatal. Y justo es el estigma con el que cargamos todas y todos los diputados, de que una vez que pedimos el voto, nunca volvemos al territorio. Entonces, creo que también esta bancada de Morena, los jóvenes y todos los que tenemos realmente una convicción por cambiar y transformar la política, pues tenemos que empezar a romper estos terribles estigmas de que no regresamos al territorio y que no hacemos nada prácticamente. Y una de las posibilidades es ser más estrictos con las asistencias de los diputados y que les peguemos donde más les duele, que les descuenten del sueldo. Definitivamente yo concuerdo contigo. Yo creo que a esa gente lo que les mueve es el dinero, y cuando empiecen a ver que pues no está llegando el cheque, ahora sí van a comenzar a tomarse esto en serio. Y bueno, hace unos días vimos a el coordinador de la bancada de Morena platicando, que no habrían aparte de que, se viene este plan C pasando 2024, pero bien dice, no vamos ganándole al tiempo, y Ignacio Mier planteaba estas consultas para, empezar a reformar, transformar, pero yo diría sobre todo limpiar al Poder Judicial. Vi un tuit tuyo donde, pues ponías que creo que fue este martes, iniciaron ya oficialmente estos debates. ¿Nos puedes platicar qué veremos en los próximos días? ¿Cuál será tu participación? ¿Habrá también de otros partidos? ¿Solamente es Morena? ¿O qué finalidad tiene esto? Creo y entiendo y me acuerdo del tuit, serán 5 conversatorios, y después de esto, ¿qué sigue? Por una parte, estamos invitando a la población en general. Somos parte de un grupo de trabajo que va a empezar a trabajar o diseñar una posible reforma al Poder Judicial. Y queremos iniciar con la discusión, el debate, un parlamento abierto, para que todos empecemos a conocer las entrañas del Poder Judicial, lo bueno, lo malo y lo caro del Poder Judicial. Y claro, todo se haga públicamente. Y entonces preparamos estos conversatorios que son todos los martes a las 11 de la mañana, hora de Ciudad de México, con especialistas en la materia judicial, con exministros, exmagistrados o miembros actuales del Poder Judicial que deseen participar, para que ofrezcan ellos su perspectiva en diversos aspectos que puedan reformarse de toda la parte jurídica y toda la parte del Poder Judicial en nuestro país. Creo que es importante esta discusión pública. Queremos iniciar por ahora con la discusión nada más, porque sabemos que si el día de mañana tuviéramos presentada y lista una reforma al Poder Judicial, en realidad la oposición en automático nos diría que no, sobre todo porque se acercan los comicios y ellos se quieren colgar la medalla de que están contra Morena. Entonces sabemos que la coyuntura y la situación política no nos lo permite, pero sí queremos ir diseñando una posible reforma o posibles
reflexiones en torno a este poder para empezar a diseñar una reforma que nos permita llegar al 2024 fuertes, seguros y finalmente abatir lo que queremos abatir en el Poder Judicial. Número 1, los privilegios que actualmente persisten dentro de la más alta cúpula del Poder Judicial. Van a salir, perdón, Julieta, que te interrumpa, van a salir los fideicomisos, porque creo que ese es un tema importante que no le han entrado, ¿no? O sea, hablar de los fideicomisos, la lana que se lleva el Poder Judicial en fideicomisos que no se transparenta y que son para beneficios personales. Así es. Mira, tan es así que hay un fideicomiso que es para el mantenimiento de la vivienda de los ministros. Imagínate, para que le den una manita de gato a su humilde chocita, decimos nosotros. Por el amor de Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es ese tipo de privilegios? Como si viviéramos en una monarquía. Realmente es una lástima, porque por otra parte tenemos un sistema de justicia pues que le hace falta bastante personal, está muy deficiente en cuanto a los plazos, está rebasado el sistema de justicia y esto afecta a la población. Un tercio del presupuesto del Poder Judicial se nos va en únicamente mantener esta burbuja extrema de prestaciones de los más altos mandos del Poder Judicial. Un tercio. ¿Qué está planteando Morena? Que ese tercio se vaya en la mejora del sistema de administración de justicia, porque no puede ser posible que tengamos un fideicomiso para mantener las viviendas de los ministros y mientras tanto miles de personas en todo el país con casos atorados de diversos tipos. Esto ya no debe existir en este país. Y te digo algo bien interesante. Una periodista que estaba el día del primer conversatorio en la Cámara de Diputados, que fue el pasado martes, comentó, mira, en todo mi desarrollo como periodista, solo una vez, y metí más de 100 solicitudes de transparencia al Poder Judicial, solo una vez me dieron una información. De 100 que solicité, solo una. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Poder Judicial, a pesar de ser el poder que no es electo por el pueblo y que no tiene ninguna participación en cuanto a representatividad popular y del voto, es casualmente un poder que no se fiscaliza en absoluto. Nadie duda de fiscalizar al Poder Ejecutivo, al presidente, a su gobierno, o de fiscalizar a los diputados, al Poder Legislativo. Pero el Poder Judicial sigue siendo en nuestro país este poder intocable, infiscalizable, inconocible de su dinero y de su presupuesto. Esto ya no puede seguir así, Juncal. Por eso, entre otros muchos aspectos, se están analizando en el conversatorio. Pues, Julieta, acabas de tocar un tema importantísimo. Desconocíamos, y estoy seguro que la mayoría de los que hoy nos están viendo desconocían que hasta le pagamos el mantenimiento, fíjate, a los ministros, a Norma Piña, y el pueblo dónde queda, ¿no? Y concuerdo contigo, yo soy abogada, en más de una ocasión me ha tocado ir al Poder Judicial. Es increíble la forma tan lenta de los procesos. Hoy uno se tiene que conformar con que la justicia tarda, pero a veces, te prometo que yo, siendo mexicana de pie, a veces no llega, ¿no? Y te das cuenta que es una realidad. Hoy la justicia está para quien la puede pagar y no para quien realmente debe o se le debe de hacer justicia. Y creo que es esto lo que le duele al pueblo de México. Vimos la intolerancia rotunda a las manifestaciones pacíficas. La gente llevaba 15 días manifestándose pacíficamente y casualmente cuando convoca a la oposición a una marcha, principalmente la señora Margarita, pues bueno, se encontraron porros, lastimaban a personas de la tercera edad, un tema que no se puede dejar de lado, y se me hacen tan hipócritas porque hoy defienden a un INAI que ni siquiera saben ni para qué funciona y son los primeros en los que se oponen a, como tú mencionas, fiscalizar, transparentar sus gastos. Y entonces, después de estos conversatorios, ustedes como diputados van a recopilar los negativos, los positivos, los agujeros negros del Poder Judicial, que ahí les va a tocar un arduo trabajo, y bueno, a partir de ahí se va a comenzar a trabajar la reforma. Así es, justamente para eso son los conversatorios y sobre todo para ir ganando terreno en la discusión pública, para que las personas se enteren que está bien, que está mal del Poder Judicial y conozcan un poco la entraña con la participación de expertos. Y además me gustó mucho lo que mencionaste sobre el tema de la marcha, porque desde mi perspectiva, la derecha está muy desgastada en nuestro país, es muy poca su credibilidad.
en cuanto a su plataforma natural, que son los partidos políticos. ¿Qué quiero decir? PAN, PRI, PRD, me atrevo a decir que MC están muy desgastados y las personas en general no confían. Nadie iría a movilizarse en una marcha a favor del PRD, claro que no, ni del PRI. Entonces, ¿qué está haciendo la derecha en nuestro país? Se está empezando a atrincherar en las instituciones más nobles y más importantes de México. Tan es así que usaron al INE como trinchera, como resquicio de la derecha para obstaculizar y oponerse al gobierno en turno y al proyecto en general de Morena. Y ahora, una vez que Lorenzo Córdoba ha salido por fin de su encargo, pues ahora han buscado al Poder Judicial como esta trinchera de sus intereses y de sus privilegios. Pero no es que en realidad tengan un proyecto de país, solo buscan una causa cualquiera, el que se deje o la que encuentren, y se atrincheran en ella, y por eso pasan cosas tan extrañas como en la manifestación donde sucedieron actos extraños de violencia. Por lo tanto, es importante, uno, hacer una crítica seria a la oposición que no tiene proyecto alternativo, y dos, recalcar que no pueden usar nuestras instituciones que deben de estar al servicio del pueblo para obstaculizar los proyectos del gobierno o para obstaculizar al mismo poder legislativo o para pues impedir algunos cambios o reformas, como por ejemplo lo que está sucediendo con que nos invalidaron el plan B de la reforma electoral y lo que está sucediendo con que están obstaculizando las obras del presidente. Entonces, ¿quién es el poder legislativo? ¿Ellos o nosotros? ¿Quién ejecuta las obras en el país? ¿El presidente de la República o el Poder Judicial? Lo que está sucediendo es un extremo en cuanto al excedimiento o el exceso de las facultades que se está tomando el Poder Judicial para hacer de su voluntad los demás poderes. Creo que esto es inadmisible y es ahí donde el presidente toca el tema del golpe de Estado técnico, Juncal. Julieta, ¿podríamos decir hasta este punto que la señora Norma Piña es trabajadora de la mafia del poder? Claro, por supuesto, es una persona que llegó designada por personas de otros regímenes, de otras administraciones, y ella pues naturalmente sigue respondiendo a esa ideología, a esa forma de pensamiento, y también le sigue respondiendo con lealtad a quien en un momento la pudo haber designado para que llegara al Poder Judicial. Juncal, tú que eres litigante también y que entiendes muy bien todo el tema de los abogados y los juicios, sabes que el Poder Judicial sigue siendo una pequeñísima cúpula para participar, y creo que como jóvenes nos corresponde cambiar esto porque hay muy poca movilidad al interior del Poder Judicial. Es muy difícil que un joven termine su carrera y pueda empezar a hacer carrera dentro de los juzgados federales, los juzgados de distrito y demás, porque pues se requiere todavía esta participación de tus conocidos para que puedas crecer en el Poder Judicial. Y uno de los grandísimos temas de debate que se está llevando a la Cámara de Diputados ahora es si podríamos modificar el método de designación de los ministros de la Suprema Corte, porque actualmente sigue siendo una decisión del presidente de la República y del Senado. Es decir, la derecha dice que los mejorcísimos tienen que ser los ministros de este país, lo cual concuerdo, pero no quieren que sea alguien votado quienes lleguen a ser ministros del país. Pero fíjate cómo ninguna de las dos se cumple. Es decir, para ser ministro de este país no se necesita ni ser votado, ni se necesita haber cumplido con un examen de ningún tipo, ni ser el mejor. En realidad se necesita que el presidente te mande en una terna y que el Senado te vote. Entonces, lo que estamos proponiendo también es una posible consulta para preguntarle a la gente si cree que un nuevo método de elección de los ministros sería prudente. ¿Para qué? Para que cumpla con todas estas áreas y que no sea un tema de influyentismo quien llegue a ser ministro de la Suprema Corte, como lo es quienes están actualmente, y sobre todo la ministra Norma Piña, que le responde a otros intereses. Tan es así que hemos visto cómo simbólicamente le ha hecho groserías al presidente de la República. Y es que ahí tocas un tema muy importante, Julieta, porque nuevamente la oposición humilla al pueblo de México. Ellos están en contra de que los ministros sean votados porque argumentan que no llegarían las personas más preparadas, que a su vez se contradicen porque no hay un examen de por medio actual
puntualmente que necesiten cursar o pasar o cierta información Exacto. que ellos necesiten o experiencia que deban de tener, pero como para ellos es despreciable la decisión del pueblo de México. Volvemos a lo mismo. Ellos siguen viendo al pueblo de México como si fuéramos la chusma, indiferentes, como si no supiéramos lo que quisiéramos. Sí, como si fuéramos tontos. Sí, como si fuéramos tontos, y como dice el presidente, ¿no? Tonto es el que cree que el pueblo es tonto, ¿no? Creo que es evidente lo que quiere el pueblo de México. ¿Qué es lo que quiere? Oye, pues si al mes están metiendo porque, bueno, pues hay pruebas, se cumple con todo lo que se necesita para que una persona sea detenida, oye, ¿cómo es posible que más tarde la fiscalía en llevarlos cuando ya los están liberando, ¿no? Oye, pasa esto en las ciudades, con la gente, en las comunidades, y cómo es posible que el que triunfa o el que es intocable es el que cometió un acto en contra de la sociedad, y la víctima, en este caso los ciudadanos, somos los que tenemos que pagar. Concuerdo totalmente contigo, Julieta. Mis felicitaciones por ese trabajo que se está haciendo. Gracias por permitirnos este espacio. Es importante que sepamos y conozcamos cuáles son las actividades que están realizando respecto a esta reforma que de verdad nos urge al pueblo de México. De mi parte sería todo, Julieta. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, te agradezco muchísimo, Juncal. Solo comentarle a los que nos están viendo el nivel de privilegios que tiene el Poder Judicial antes de que termine la transmisión. Sueldos de 300,000 pesos y aguinaldos de 600,000 pesos. Un monto para comer en restaurantes de lujo de 700,000 pesos al año. Válgame Dios, fíjate en 2 Suburbans blindadas que se renuevan cada 2 años. No creas que el ministro va a andar ahí en un bocho. Cada 2 años se renuevan y cuando se retiran se las pueden llevar a su casa. ¿Qué tal? 2 personas a su servicio de por vida en el retiro. Hagas de cuenta que tú te retiras de tu chamba y te pagan a 2 personas. Fíjate, 20 millones de pesos de finiquito, digamos, una pensión vitalicia cuando terminen, fallecimiento. En caso de fallecimiento se llevan 1,000,000, yo digo, hasta en un tono pues muy burlesco, se llevan 1,000,000 de pesos a la tumba si quieren llevárselos, gastos funerarios cubiertos, absolutamente todos. Seguro de vida, gastos médicos para ellos y para todas sus familias, celulares de alta gama, iPads y demás. Y fíjate, 200,000 pesos al año de medicinas y estudios. ¿Qué tal? Ayer conversaba con una persona que me decía, yo era particular, asesora muy cercana a uno de los grandes puestos de magistrado, ni siquiera de ministros, y tenían montos exorbitantes para hacerse estudios. ¿Y sabes qué hacía mi magistrado con el que yo trabajaba? Me dijo la persona, me dijo, pues como tenían ese monto y se lo tenían que gastar, pues se iba a hacer un estudio de quién sabe qué, de lo que fuera, un estudio general a Chicago, y de paso se daba sus vacaciones. Imagínate nomás, Juncal. Pues con esto termino como reflexión de lo que ya no tiene que existir en el Poder Judicial. No, lo que nos acabas de decir es humillante, es asqueroso. Ahora entendemos por qué se aferran a no perder sus privilegios. Imagínate, o sea, terminar tu chamba y todavía tener 2 Suburbans blindadas y renovadas. No, o sea, esto es una exageración, sí, es una y personas a tu servicio ya de forma vitalicia, ¿no? Pues con razón, Norma Piña, por más que uno la exhiba, no suelta ahí sí, claro. el colmillo, y se están aferrando, pero no nos vamos a dejar. Julieta, muchas gracias. Estos son temas que no se conocían. Hoy, mira, nos vamos a encargar en el Charro Político que se difunda en todas las redes sociales. Por eso pedirles, familia, que compartan este video, regálenos su like, porque de esa forma nos ayudan a llegar a un mayor número de personas. Mi nombre es Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.